¿Qué tranza, banda? ¿Cómo andamos? Pues miren, una vez más estamos aquí y hoy me tocó hacer una pastita. Bueno, voy a hacer dos. Una con mariscos. Vamos a ocupar calamar, almejita negra, y la otra la vamos a hacer con algunas de nuestras verduritas que podemos conseguir fácilmente: jitomate, champiñones, calabacita, cebolla, un poquito de pasote y unas aceitunitas. Hoy me tocó compartir cámara con mi carnal el base. Se va a rifar el físico, a ver si les late. Mi carnal el cuervo está ocupado, anda en chinga. Entonces hoy nos tocó hacerla de este lado. Carnal, lo veo de este lado porque está acá. Esta es una cámara, esta es otra. Este cabrón trabaja con tres. Imagínense el pinche mamalón este, güey. Entonces hoy nos tocó rifarnos. Ya vas a empezar a moverte como el otro pendejo. Chingados, güey. Carnal, vente para acá, hazte para acá. Vamos a agarrar, hoy vamos a enseñar los ingredientes, carnalito. ¿Vale? Entonces vamos a hacer, hoy tenemos un fusilli, un espagueti que conseguí, un espagueti negro, aceitunas, que es como una latita, un cuartito de champiñones, 4 jitomates, una calabacita, echalot, cebollita y epazote. Tenemos tentáculo, no tentáculo, pendejo, porque ya te vi que estás cagando de la risa. Y almejitas. Entonces, el caldito que suelta la almeja, esta es una almeja bien, una almeja cerradita, que es una almeja que está bien todavía fresca. Y ahorita va a abrir cuando la echemos al fuego. Va a abrir y es la que nos va a dar ese aroma y ese sabor a nuestra pasta. Entonces, lo primero que hay que hacer, carnal, es vamos a poner nuestra pasta a hervir. Entonces, de este lado vamos a poner nuestro fusilli. Ocupé media bolsita. Y nuestro espagueti, que igual no voy a hacer todo porque es una cantidad bastante grande. Y vean lo bonito de este espagueti. Un espagueti negro. Como tu alma, compadre. Como tu maldita alma negra y oscura, güey. Putrefacta como tú. A ver qué tal nos queda. Esta nueva faceta que estamos, no es nueva faceta, nomás me echando la mano mi carnal. El cuervo, pues ahí nos va a regresar, carnal, nomás que ahora sí le tocó andar en putiza. Y a mí me tocó grabar en chinga también porque no tenía un programa de stock, un programa de base. De base y de atrasada, no de base de este pendejo, no. Entonces, vamos a hacer nuestra base para nuestras pastas. Ya tenemos un sartén precalentadito. Hay algo muy cagado. No, espera. Voy a cagar de la risa, pero el señor Puñetas. Una disculpa, gente, ya la voy a pagar. Por ti, YouPorn. No. Entonces vamos a poner un poco de mantequilla en el aerosol. No, este sí vamos a hacerlo con aceite de oliva. Cuando no tenemos, sí tenemos loco. Vamos a pelar tanto echalot.
ya les había enseñado que el echalot es como un híbrido. Es como un ajito y una cebolla juntos. Tiene esa peculiaridad que tiene un sabor muy especial de las dos bases de la cocina, que es el ajo y la cebolla. Casi en todos los platillos siempre ocupamos estos dos ingredientes para hacer un su asadito, para hacer una salsa, para hacer una sopa. Siempre nos acompañan. Y entonces hoy los vamos a ocupar este echalot que nos va a servir para la base de nuestra pasta. ¿Quién sabe quién se derrapó allá afuera? ¿Sí viste el putazo, compadre? Sí. Entonces aquí vamos a echar nuestro echalot. Un jitomate. Oye, estaba fuertecito, ¡Ah, cabrón! Entonces, carnal, ¿cómo ves? Ya está esto. ¿Por qué no hablas, güey? ¿Qué tienes? Pues nada, concentrado. ¿Sí? Sí. No estás haciendo caca, pendejo. ¿Para qué te concentras tanto? Güey, esta pasta negra se ve bien maciza, güey. Más negra que tu alma. Más negra que tu cochino, amor. Más negra que el centro de tu espalda, güey. Imagínate, güey. ¿Es tenis? ¿Es tenis? ¿Qué tal se ve sexy? Pues aquí estamos preparando un su asadito que va a ser nuestro echalot. Un jitomatito bien picado, en cuadritos. Y esto lo vamos a ocupar para nuestra pasta negra. Negra como tú. Exacto, lo que estabas pensando, eso de negro lo tienes. Bien sabes que lo tienes oscuro y negro y profundo. Tu corazón. Claro, no pensé en otra cosa, güey. Ya vamos a dejar nomás que... ¿Sabes qué? Voy a sacármelo de la segunda pasta también. Más por tener pinches sartenzotes mamaflex, güey. Ya no caben en la estufa. Qué chaparrillas. Ahí está. Entonces igual. Un poquito de aceite. Un poquito más de aceite de olivo.
aquí vamos a poner la calabacita. ¿Ya no fui? ¿Quién fue? ¿Quién no apagó el celular, cabrón? Yo tengo iPhone. Ay, ya tengo iPhone. Che, joto, güey. Ya Sí, patrocínenme. Y esto los voy a sacar en unas julianitas. Para que vean que la cocina es bien rápida, bien fácil. Y estamos sobre el tiempo, o sea, no lo estamos haciendo que ya tenía preparado algo. Aquí no hacemos eso de tener ya cosas preparadas para que vea la raza que todo lo estamos haciendo al momento. Que si nos cortamos los dedos es por pensar otras cosas, que si hacemos cosas que no, la estamos cagando en el momento. Ya todo escudriñado, güey. Vamos a poner los champiñoncitos. ¿Qué onda, amiguita? ¿Qué haces? Te voy a tomar una foto porque te ves muy profesional. ¿Vas a tomar una foto? Sí. Ah, y se tiene que pasar el otro. El querubín se me dio. Nada más. Muy guapo. Gracias. Bye, Hasta mañana. Es lo que les decía, raza, que aquí te la pasas bien chido. Porque lo que tú estás haciendo el programa, otra raza está cotorreando allá arriba. Está el joto de Luis Coya que le pega a su mujer. Siempre le pega a su mujer. Él dice que no, pero Vázquez y yo sabemos que sí. ¿Cuántas veces hemos visto que le pega, compadre? Todas. Siempre, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. No me pega, entiende. Ya tenemos, Banda, no me pegas. ya tenemos aquí nuestra base y vamos a poner nuestras almejitas. Y ahorita nuestras almejas ahí van a soltar su jugo y van a abrir. Vamos a poner nuestro tentáculo. Y al de vegetales vamos a ponerle un aceite de pescado. ¿Cómo va mi bate? ¿Todo bien? Excelente. Excelente. Un poquito de ajo, vamos a cargarlo. Esta es la sándwich. ¿Y qué otro ingrediente le pongo? Ah, mira. Un sazonador orgánico sin sal. ¿Cómo ven? ¿Jalas? Acá nomás echo de queso.
Vamos a ponerle unas ramitas de pasote. De pasote, diría mi madrina. Y al otro de perejil troceado. Y vean, ya tenemos dos preparaciones diferentes hechas en nada. ¿Cuánto nos hemos tardado? ¿Cuánto dice que llevamos grabando, compadre? De 20 minutos. 20 minutos. Y ya tengo dos pastas casi listas para servir. Para que vean qué rápida en verdad es la cocina. Ahí nuestras ramitas ya van empezando a abrir. Y ahora sí hay que checar cómo van nuestras pastas. Nuestro espagueti ya casi está. Y el fusilli también. Un olor rico a mariscos, carnal. Un olor fresco a mariscos. ¿Qué ingrediente nos ha faltado? Nada, ¿verdad, carnal? Todo bien. Todo bien. Vamos a poner en el de marisco un poquito de limón amarillo. Que yo no fui. Nada más para darle ese toquecito. Carnal, pues ya estamos casi a punto, güey, o sea, ve. Para que vean que sí es rápida la cocina. No que las jefas luego están de que no, que es bien pinche tardado y me lleva la quién sabe qué y pinche chamacos no se quieren tragar nada. Fuerza que se lo comen. Voy a poner un poquito de sal. Eso es para él, no para toda la raza. Pues sí, la banda, güey, ¿de qué tiras? ¿Sabes qué bonito es cuando tus chingadas almejas no quieren abrir, güey? Se están agarrando bien machín de que me vale de ellos, no me voy aquí. Así están estas cabronas. Las almejas, ve. Todas siguen cerraditas como... No, que sí como tú, pero tú no. Para que no se nos pase, vamos a sacar ya nuestra pasta.
Y le vamos a poner agua fría para que se corte la cocción. Yo me decía que esquivaras esto, güey. ¿No tienes una cámara 3D para que se vea ese pinche champiñonazo que también te compadre? Hubiera estado chingón, Le hubiera regresado una vez. Le he regresado un beso, si le digo cortón. Y ya están empezando a abrir las conchitas, cabrón. Ya estamos casi listos para empezar a montar. Nomás ve que, o sea, para que vean que sí es rápido. Ya tenemos ahí nuestras dos pastas ya frías. Vamos a empezar a quitar aquí este desmadre. Mira, nos habían quedado esos quesitos del programa pasado que fue hace como media hora que hice. Pero vamos a ponerle los quesos que nos sobraron. Esto es extra de lo que estaba haciendo. Y tantita leche. Recuerden siempre tener su cocina limpia. Güey, el sabor, el olor de esta sopa, de esta pastita con mariscos va a quedar bien chingón. Vamos a sacar los platos de presentación, que son los mismos de siempre. Porque nada más tengo eso. Si alguien se quiere aventar el patrocinio, de aventarnos unos platos mamalones, negros, acá. Losas chidas. No, yo no, eso no me pasa el cutis, compadre. No somos tan mamufos. Con un pinche plato bonito, negro, rojo, así para cambiarle, ¿no? Porque siempre sacamos los mismos pinches platos. Los de abuelita. Los de abuelita, sí.
Tradi, carnal, tradi como yo. Tanto queso parmesano. No, no tenemos, pero bueno, qué divertido. Toda madre, güey. No me acuerdo dónde puse las chingadas cosas, güey. Pues ahora sí, carnal. Aquí se vería más padre que mi canal más estuviera viendo cómo escurro este bistec, pero dice que a él no le importa. Él está más chido de atrás. Aquí hay que hacerlo con movimientos envolventes para que nuestra pasta no se truene, no se rompa y tenga una presentación bonita. Miren qué bonito me dejan los pincitas, mi jefa. La jefita Chachi, vean cómo me guarda mis pincitas. Está chingón. Aquí lo que estamos haciendo es revolcando nuestra pasta sobre nuestra salsita que hicimos. ¿Cómo le vamos a dar un poquito más de brillo? Con tantito aceite de olivo. Vamos a rectificar sabores nada más ya para emplatar. Buen sabor. Ya sí nos falta un poquito de sal. Entonces, lo tenemos. ¿Sabes qué nos faltaba, compadre, que no hemos puesto ahorita? Una pimentada, pero chila, güey.
Pues esta ya está. Entonces vamos a traer una tablita, nada más para poner nuestras papas calientes. Y nos falta limpiar nuestro plato, que se vea bien, que sea presentable. Y listo, señores, miren, cuestión de media hora tenemos dos pastas diferentes. No les enseño lo que tengo en el horno porque se hizo un desmadre. Entonces, al rato que salgan, ay güey, me quemé los hijos. Al rato que salgan esos panecitos también se los enseño. Carnales, muchísimas gracias. Esto es para ustedes, se los dedico con todo mi corazón, neta. Gracias a ustedes sigo adelante día a día, le echo un chingo de ganas día a día. Mi carnal El Base, a toda la raza que está atrás de esto. A ustedes que son lo más importante, neta, carnales, muchas gracias. Ya sabes cuáles son nuestras redes sociales, @elmuerto29, muerto-29, El Sazón del Muerto. Chequen ahí, que ahí es donde vamos a regalar las Filipinas y la tabla de sal y los productos de nuestros patrocinadores. Cuídense un chingo, muchas gracias, carnal. ¿Cuáles son tus redes sociales?
Rodolfo Girocaso en Instagram. Rodolfo Girocaso en Instagram. YouTube, Rodolfo Girocaso. Y en YouTube, Rodolfo Girocaso. Pinche nombre feo, pero bueno. Cuídense, raza, ahí estamos.